Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio sobre psicología política, reflexiones y aplicaciones en el contexto colombiano. Hoy hablaremos sobre qué es la psicología política, sus áreas de estudio y cómo esto contribuye a la sociedad. También exploraremos un poco sobre el impacto que esta ha tenido en la reconciliación del perdón en Colombia. Para esto me acompaña Claudia Patricia Aroca. Comencemos. Pregunta número uno. ¿Qué entiendes por psicología política y cuál es su objeto de estudio? Bueno, Entonces, para empezar, compañera Claudia, ¿cómo eh, definirías tú la psicología política? para mí la psicología política es el estudio del comportamiento humano frente a la política, ya sea de diferentes factores o variables, ya sea desde el estudio de los factores biológicos, psicológicos, sociales o ambientales que influyen en la psicología política. Exacto. ¿Y cuáles crees que son sus principales temas para analizar? Bueno, más que temas de análisis, yo diría que pues, la psicología política trata de responder a ciertos interrogantes. Uno de esos sería es ¿qué hace que las personas votemos por cierta posición política? ¿O cómo podemos evitar y resolver las guerras y el terrorismo? ¿O cómo podemos desde la psicología política ayudar al proceso de paz? También diría que cómo podemos mejorar las decisiones que toman los gobernantes o cómo podemos mejorar la comunicación de los gobernantes ante los ciudadanos. Entonces, podríamos decir que el objeto de estudio es como la interrelación que se presenta entre la mente humana y los procesos políticos. Digamos que al momento de compartir tanto decisiones individuales como también los fenómenos colectivos que se presentan siempre en la sociedad. La pregunta número dos dice, ¿cómo la psicología política contribuye al fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, yo Eh, diría cuenta que vamos a pasar a lo comunitario. ¿Cómo crees tú que la psicología política puede como fortalecer esos procesos en comunidades? Bueno, yo diría que la psicología política pues ayuda a mantener la organización de ciertas comunidades o de todas las comunidades, cómo pueden tomar las decisiones y frente a qué factores pueden mejorar su participación. También promueve la construcción de ciudadanía y el empoderamiento social. Claro, compañera. Y además también esto nos permite analizar como los criterios de los discursos que tú mencionas allí. Entonces, digamos que cómo este discurso, digamos que en este caso político, influye en la cohesión social y cómo estas comunidades pueden, digamos que resistirse a la manipulación política, que pues es lo que uno ve muy frecuentemente. Sí, claro, compañera. Pues un ejemplo claro sería todas las comunidades vulnerables que tenemos en estos momentos. La psicología política ayuda a diseñar estrategias para la inclusión y participación democrática, teniendo en cuenta que muchas comunidades han sido pues muy alejadas frente al tema de la inclusión en la psicología política o en la política misma. En resumen, entonces podríamos decir que es como una herramienta de la cual podemos hacer uso para poder tener un cambio social, bueno, obviamente preveniendo que la organización y la participación activa esté como muy presente en la toma de decisiones. La pregunta número tres dice, ¿cómo la psicología política puede contribuir a la reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia? Ya que sabemos que en Colombia, pues siempre hemos escuchado historias y sabemos con certeza de que sí ha habido como un conflicto muy prolongado. ¿Cómo crees tú que la psicología política puede como aportar a esta reconciliación y también al perdón? Yo diría que la psicología política o como futuros psicólogos, la idea es primero es pensar y entender conceptualmente y prácticamente las condiciones de transformación que han existido o que está en constante cambio el tema del conflicto político armado del país. Diría que como psicólogos tenemos que afianzar nuestro conocimiento, estar preparados para atender diferentes resultados y escenarios posibles cuando por fin pues se termine un proceso de paz o pues ya le den una conclusión como tal. Exacto, y también lo podríamos analizar, pues los discursos políticos, ya que estos pueden como fomentar al odio o por el contrario, podrían como contribuir a una sana convivencia y a la reconciliación. Sí, pues bueno, yo diría que la clave o el proceso es la justicia transicional.
además de sostener y ampliar los procesos de formación teórica y ética de cada estudiante. Como lo decía Edgar Barrero en el conversatorio que él tenía con uno de los profesores de la UNAD, la psicología política de por sí ya está, pero tenemos que incluir más esa información a los psicólogos de hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que tener esa teoría para posibilitar y dilatar aún más el interés o los límites del área por su relación en el conocimiento en y para las ciencias sociales. Entonces, la psicología política no solamente estudia como el conflicto, sino que también ayuda como a una construcción de paz, obviamente desde la comprensión que tiene el comportamiento del ser humano. Bueno, eso ha sido un conversatorio muy interesante. Hemos visto cómo la psicología política no solamente como que analiza el comportamiento político, sino que también de alguna manera contribuye como a esa transformación social y comunitaria. Especialmente en estos momentos en Colombia, donde se necesitan procesos de reconciliación, participación activa para fortalecer la democracia y que los psicólogos políticos cuenten con fuentes teóricas y pues con una enseñanza más amplia. Compañera, muchas gracias por compartir tus ideas. Espero que este conversatorio nos haya como ayudado a comprender un poco mejor cuál es realmente el papel de la psicología política aquí en la sociedad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.